La noche caía sobre la pequeña ciudad, y un grupo de amigos se reunía en la casa de Lucas. Las luces parpadeaban débilmente, creando un ambiente acogedor y, al mismo tiempo, misterioso. Era un lugar familiar para ellos, donde habían compartido risas y secretos desde la infancia. Sin embargo, esa noche había una sensación en el aire, un sutil nerviosismo que nadie se atrevía a mencionar. ¿Recuerdan las historias de terror que solíamos contar?, preguntó Ana, con una sonrisa nerviosa. Siempre me daban escalofríos. Sus ojos brillaban con emoción y miedo al mismo tiempo. Carlos, el bromista del grupo, se rió. Claro, pero esta vez deberíamos hacer algo diferente. ¿Qué tal si exploramos el viejo porón de la casa? La propuesta generó murmullos de emoción y aprensión. El porón de la casa de Lucas había estado cerrado durante años, lleno de polvo y leyendas que sus padres habían compartido con ellos. Dicen que hay cosas extrañas allí abajo, agregó Julia, mientras se retorcía un mechón de pelo entre sus dedos. No sé si sea buena idea. Sin embargo, la curiosidad superó el miedo. Lucas, siempre el más audaz, se levantó. Vamos, no hay nada que temer. Solo un poco de polvo y tal vez algunas arañas. El grupo se miró, uniendo sus miradas en un pacto silencioso. La aventura los llamaba, y aunque sabían que había un riesgo, el deseo de explorar lo desconocido era más fuerte. Con una linterna en mano, el grupo se dirigió hacia la puerta del porón. El aire se volvió más frío a medida que se acercaban. Las risas se apagaron, reemplazadas por una tensión palpable. ¿Qué encontrarían allí abajo? Al abrir la puerta del porón, un chirrido resonó en la oscuridad, como si el mismo lugar estuviera protestando por su intrusión. La linterna de Lucas iluminó un espacio abarrotado de cajas viejas, muebles cubiertos de sábanas polvorientas y objetos olvidados por el tiempo. El olor a humedad y a historia llenaba el aire. Con cada paso que daban, el crujido del suelo bajo sus pies parecía contar secretos de un pasado que había quedado atrapado en ese lugar. «Miren eso», exclamó Carlos, señalando un rincón donde una antigua lata de Coca-Cola yacía cubierta de polvo. La curiosidad brilló en sus ojos, y se acercó a ella con paso decidido. La lata, aunque algo abollada, aún conservaba parte de su color rojo vibrante, como si hubiera estado esperando su momento para ser redescubierta. ¿Deberíamos abrirla?, preguntó Ana, con un tono de duda en su voz. No sabemos cuánto tiempo ha estado aquí. Podría estar en mal estado. Vamos, no seáis aguafiestas, respondió Carlos, sonriendo mientras limpiaba la suciedad con la mano. Es solo una lata de refresco, ¿qué puede pasar? Lucas, intrigado, se acercó y tomó la lata en sus manos. El metal estaba frío y, a pesar de su estado, parecía tener una extraña energía. Voy a abrirla, anunció, desafiando la inquietud que comenzaba a formarse entre ellos. El grupo lo miró expectante, algunos con una mezcla de emoción y nerviosismo. Con un movimiento decidido, Lucas rompió el sellado de la tapa. Un fuerte susurro resonó en el aire, como si el porón mismo hubiera inhalado con la apertura. Con cuidado, levantó la lata a sus labios y tomó un sorbo. La burbujeante bebida desató una oleada de risas y sonrisas entre sus amigos, que lo siguieron rápidamente. Al principio, todos se sintieron bien, una calidez se extendió por sus cuerpos. Sin embargo, a medida que el sabor dulce se desvanecía, algo extraño comenzó a suceder. Un escalofrío recorrió la sala, y las luces comenzaron a parpadear. El ambiente en el porón se tornó inquietante. La risa de los amigos se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sensación de incomodidad. Mientras Lucas, Ana, Carlos y Julia compartían miradas nerviosas, la atmósfera pesada comenzaba a hacer eco de un misterio que ni siquiera podían comprender. ¿Se sienten bien?, preguntó Julia, frunciendo el ceño. Me estoy empezando a sentir un poco extraña. Solo es la emoción de descubrir algo antiguo, respondió Lucas, tratando de calmar el ambiente. Sin embargo, sus palabras carecían de convicción. Aún así, el grupo decidió seguir adelante. Carlos, buscando romper la tensión, levantó la lata nuevamente.
Voy a probarla también, ¿quién se atreve? Con una sonrisa desafiante, bebió otro trago, seguido por Ana y Julia, que compartieron su risa nerviosa. Todo parecía volver a la normalidad, al menos por un momento. A medida que el último sorbo se deslizaba por sus gargantas, una sombra se deslizó a través de la habitación. Las luces, ya inestables, comenzaron a parpadear con más fuerza, y un viento frío pareció surgir de la nada, envolviendo a los amigos en un manto helado. ¿Vieron eso?, preguntó Ana, su voz temblorosa. Algo no está bien. La risa se había transformado en murmullos inquietos, y los amigos se miraron unos a otros, sintiendo la creciente ansiedad que llenaba el espacio. Lucas trató de minimizar el temor. Es solo el porón. Está viejo y da miedo. No hay nada de qué preocuparse. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado en el aire, algo oscuro y desconocido. Mientras intentaban convencerse de que todo estaba bien, un escalofrío recorrió la sala, anunciando que lo que había comenzado como una noche de diversión estaba a punto de convertirse en una experiencia aterradora. A medida que el viento frío llenaba el porón, la tensión crecía entre el grupo. Las luces parpadeaban más intensamente, y el eco de sus risas parecía haberse desvanecido, dejando un silencio inquietante. Ana, incapaz de soportar más la ansiedad, propuso: tal vez deberíamos salir de aquí. Esta noche no se siente bien. Lucas, sintiendo la presión de sus amigos, asintió lentamente. Quizás tengas razón. Vamos a echar un vistazo y salir de este lugar. Sin embargo, justo cuando se disponían a marcharse, un fuerte golpe resonó en una de las paredes del porón. Todos se congelaron, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. ¿Qué fue eso?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. El grupo se miró con ojos aterrorizados, cuestionando si habían oído lo mismo. Debemos ir a investigar, sugirió Lucas, su valentía empujándolo a avanzar hacia el ruido. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, la lata de Coca-Cola que habían encontrado cayó al suelo, rodando en su dirección. Con el corazón en la garganta, Lucas se agachó a recogerla. Al hacerlo, notó algo extraño. En la parte inferior de la lata había un pequeño símbolo, una especie de emblema que parecía pulsar con una luz tenue. ¿Ves esto?, preguntó Lucas, mostrándoselo a sus amigos. No recuerdo haberlo visto antes. Tal vez es un signo, murmuró Ana, temiendo la respuesta. Podría estar maldita o algo así. Carlos, aún escéptico, bromeó para aliviar la tensión. Vamos, no seamos dramáticos. Es solo una lata. Pero al ver la expresión en el rostro de Lucas, su humor se desvaneció. Tal vez deberíamos salir de aquí, repitió Ana, su voz llena de temor. No quiero que esto se vuelva más extraño. En ese momento, la luz se apagó por completo, sumergiendo al grupo en la oscuridad total. Un grito resonó, y en la penumbra, algo se movió rápidamente entre ellos. El terror se apoderó de sus corazones. La oscuridad era abrumadora, y el eco del grito aún resonaba en el aire. La linterna de Lucas parpadeó momentáneamente antes de apagarse por completo, dejándolos completamente a ciegas. La sensación de pánico llenó el porón, y el grupo se agrupó instintivamente, buscando consuelo en la cercanía de los demás. ¿Qué fue eso?, preguntó Carlos, su voz temblando mientras buscaba apoyo en la mano de Ana. No lo sé, respondió ella, tratando de mantener la calma, pero su voz se quebraba. Solo, sigamos juntos. De repente, un sonido sibilante cortó el silencio. Era como un susurro, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los elegidos, resonó en sus mentes, un eco aterrador que les heló la sangre. ¿Escucharon eso? Ana se aferró a Julia, quien apenas podía contener las lágrimas. ¿Qué significa, los elegidos? Lucas, buscando respuestas en la penumbra, decidió que debían avanzar. Tal vez haya una salida. Vamos a movernos. Con manos temblorosas, comenzó a buscar una pared que los guiara. Cada paso parecía resonar en el aire, y cada sombra a su alrededor parecía cobrar vida.
Cuando finalmente encontraron una pared, la presión del miedo se apoderó de ellos. Algo se movía cerca, y el grupo sintió la presencia de algo maligno. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó de nuevo en el porón, esta vez más cerca. «Julia», gritó Lucas, mientras sentía que ella se deslizaba de su lado. La búsqueda desesperada por la amistad se transformó en caos cuando la sombra se abalanzó sobre ellos. La oscuridad parecía cobrar forma, y en un instante, el grupo se encontró rodeado por una neblina oscura y espesa. La sombra, que parecía un contorno humano, se movía rápida y ágilmente, desdibujándose en el aire. Un brillo rojo brillaba en sus ojos, y mientras avanzaba, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, revelando un rostro conocido y aterrador. «Lucas, ¿qué está pasando?», preguntó Julia, aterrorizada. El rostro en la sombra parecía familiar, como un eco de su infancia. Era un reflejo distorsionado de su amigo, pero al mismo tiempo, algo más, una versión de él que nunca habían visto. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lucas dio un paso adelante. «¿Qué quieres de nosotros?». Su voz temblaba, pero había un destello de determinación en sus ojos. La sombra se detuvo y sonrió con una expresión malévola, como si hubiera estado esperando ese momento. La sombra avanzó lentamente, el brillo rojo de sus ojos iluminando el rostro de Lucas. La tensión en el aire era palpable, y el grupo se mantuvo unido, aferrándose a la esperanza de que podían enfrentar lo que fuera que había despertado en el porón. La voz de la sombra era profunda y resonante, como un eco de pesadillas olvidadas. «Los elegidos», repitió, con un tono burlón. «¿No lo recuerdas? Ustedes son los que han liberado la esencia de lo que una vez fue, y lo que está destinado a ser». «¿Qué significa eso?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. La incredulidad y el miedo se mezclaban en su mente. «Solo queríamos explorar. No queríamos esto». La sombra se inclinó hacia ellos, su figura oscura casi indistinguible en la penumbra. «La lata que encontraron no es un simple objeto. Es un portal, un vínculo con el pasado. Aquellos que beben de ella son marcados, elegidos para liberar secretos olvidados. Y tú, Lucas, eres el primero. ¿Liberar secretos? Esto no tiene sentido». Lucas exclamó, mientras sentía que la desesperación comenzaba a desbordar. Pero antes de que pudiera continuar, la sombra extendió su mano, revelando un objeto antiguo, una botella de Coca-Cola desgastada por el tiempo. Este era el recipiente de su poder, y ustedes han despertado su esencia. Con un movimiento rápido, la sombra levantó la botella y, al hacerlo, el aire a su alrededor comenzó a vibrar. La neblina oscura pareció cobrar vida, formando visiones de momentos olvidados. Recuerdos de un pasado que los amigos no reconocían, pero que sentían profundamente. ¿Ves? Ustedes no están solos en esto. Este lugar guarda historias, historias de aquellos que vinieron antes. Historias de alegría, traición y desesperación, continuó la sombra, su voz resonando en sus corazones. El espíritu de aquellos que fueron marcados aún vaga por aquí, buscando liberación. Carlos, sintiendo la presión de la revelación, dio un paso atrás. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos detener esto? Solo hay una manera de cerrar el portal. Deben enfrentar sus propios miedos, comprender la carga que llevan y aprender a liberar el pasado. La sombra respondió, como si ya lo hubiera anticipado. Con cada palabra, la atmósfera se cargaba de una tensión creciente. Lucas sabía que no podían retroceder. La verdad estaba frente a ellos, y el tiempo para actuar se estaba agotando. La sombra, con su presencia ominosa, les instó a enfrentar la verdad que llevaban dentro. Lucas, sintiendo que el tiempo se desvanecía, miró a sus amigos y vio el miedo reflejado en sus ojos. «No podemos dejar que esto termine así», dijo, su voz firme. «Debemos descubrir lo que realmente significa ser elegidos, punto». «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó Ana, su tono lleno de ansiedad. «¿Qué debemos enfrentar?». La sombra sonrió con un destello de luz roja en sus ojos. «Cada uno de ustedes lleva un peso, un secreto que los ha seguido.
Solo enfrentando sus verdades pueden liberarse y cerrar el portal. Esto es una locura, murmuró Carlos, sintiéndose abrumado. No quiero lidiar con mis problemas ahora. Es nuestra única opción, respondió Lucas. Si no lo hacemos, esta sombra, este poder, nunca se irá. Cada uno de ellos sabía, en lo más profundo, que sus miedos eran reales. En ese instante, las luces parpadearon nuevamente, y la sombra pareció cobrar más fuerza. El tiempo está corriendo, ¿están listos para enfrentar lo que han evitado? Con un gesto de la sombra, un haz de luz iluminó el centro del porón, revelando un espejo antiguo que había estado oculto entre las sombras. Este espejo reflejará su verdadero yo. Solo al mirar dentro y enfrentar su propia realidad podrán encontrar la paz. El grupo se miró entre sí, sintiendo la presión del momento. Ana fue la primera en dar un paso hacia el espejo. Mientras se acercaba, la sombra susurró, el miedo es solo un espectro. Enfréntalo y verás lo que realmente eres. Ana se detuvo frente al espejo. La imagen que vio no era la de la joven segura que siempre había querido ser. Era una versión distorsionada, llena de inseguridades y arrepentimientos. No quiero ser así, murmuró, sintiendo lágrimas en sus ojos. Es tu verdad, le respondió la sombra, con una voz que reverberaba. Ahora, debes aceptarla y liberarte. Con un profundo suspiro, Ana cerró los ojos, enfrentando sus miedos. Al abrirlos, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La imagen en el espejo se transformó, reflejando una versión más fuerte de sí misma. Lucas observó con admiración. Tú puedes hacerlo, la animó. Todos podemos. Carlos, sintiendo la fuerza de Ana, también se acercó al espejo, dispuesto a confrontar sus propios demonios. Carlos se plantó frente al espejo, sintiendo que la presión aumentaba a su alrededor. La sombra se movía en la penumbra, observando atentamente mientras él buscaba su reflejo. Cuando finalmente miró, lo que vio lo llenó de pavor. La imagen que le devolvía la mirada era la de un joven agobiado por las expectativas, atrapado en un ciclo de autocrítica y dudas. Su reflejo mostró momentos de su vida en los que había fallado, las veces que no se había atrevido a seguir sus sueños y las palabras hirientes que se había dicho a sí mismo. ¿Por qué me siento así?, preguntó Carlos, su voz quebrándose. No quiero ser este chico asustado. La sombra asintió. Esa es la verdad que llevas dentro. La lucha entre lo que deseas ser y lo que temes. Para liberarte, debes aceptar cada parte de ti mismo, incluso las que temes enfrentar. Con determinación, Carlos respiró hondo y decidió que no podía seguir ocultando su verdadero yo. Acepto mis fallos y mis miedos, dijo en voz alta. Soy más que mis errores. En ese instante, la imagen en el espejo comenzó a transformarse. La figura asustada se desvaneció, reemplazada por una versión de él mismo que sonreía con confianza. Lo hice, exclamó, sintiendo un torrente de energía fluir a través de él. Muy bien, dijo Lucas, sintiendo un rayo de esperanza. Es nuestro turno. Con un nuevo sentido de propósito, Lucas se acercó al espejo. A medida que su reflejo se hacía visible, sintió una oleada de nostalgia. Miró a un niño feliz que disfrutaba de la vida sin preocupaciones. Pero, poco a poco, la imagen se oscureció, revelando sus ansiedades y la presión que siempre había sentido por ser perfecto. Siempre me he preocupado por lo que piensan los demás, confesó Lucas, mirando a la sombra. Quiero ser auténtico, pero tengo miedo de decepcionarlos. La sombra le ofreció una mirada comprensiva. Dejar ir el miedo es el primer paso hacia la libertad. Con lágrimas en los ojos, Lucas se dio cuenta de que su búsqueda de aprobación había limitado su verdadero ser. Acepto mi autenticidad y el hecho de que no tengo que complacer a nadie más que a mí mismo, dijo, sintiendo que un peso se levantaba de su pecho. A medida que sus palabras resonaban en el aire, la imagen en el espejo comenzó a brillar con luz. La versión auténtica de Lucas emergió, más fuerte y libre de la presión de ser perfecto. El grupo, ahora más unido que nunca, sintió que la sombra había perdido su poder sobre ellos.
pero sabían que aún quedaba una última verdad por enfrentar. Con Ana y Carlos habiendo enfrentado sus miedos, ahora era el turno de la última integrante del grupo, Lucía. Ella había permanecido en silencio, observando cómo sus amigos se liberaban de sus cargas, pero sabía que su verdad era diferente. La sombra la miró, reconociendo su resistencia. «Lucía, ¿estás lista para enfrentarte a ti misma?», preguntó la sombra, su tono suave pero firme. Lucía, sintiendo la presión del momento, dio un paso hacia el espejo. «No sé si estoy lista», admitió, su voz apenas un susurro. «Tengo miedo de lo que pueda ver». «Eso es exactamente lo que necesitas enfrentar», le respondió la sombra. «Solo al aceptar tu verdadera esencia podrás encontrar paz». Con un profundo suspiro, Lucía se acercó al espejo. Al principio, vio una imagen distorsionada, una figura que reflejaba inseguridades y dudas. A lo largo de su vida, había luchado con su identidad, sintiéndose siempre como la menospreciada del grupo. A menudo se había comparado con sus amigos, sintiéndose incapaz de igualar sus logros y alegría. «Siempre he sentido que no pertenezco», confesó, las lágrimas fluyendo por sus mejillas. «Tengo miedo de ser vista como una carga». La sombra la observó con compasión. «Ese miedo te ha mantenido atada. Pero, ¿y si te dijera que tu vulnerabilidad es tu fortaleza?». Lucía se sintió conmovida. Había evitado mostrarse auténtica por miedo al rechazo, pero en ese momento comprendió que su lucha era parte de su historia. «Acepto que soy un trabajo en progreso», dijo, su voz resonando con una nueva fuerza. «No necesito ser perfecta para ser suficiente». Al pronunciar esas palabras, la imagen en el espejo comenzó a cambiar. La figura distorsionada se desvaneció, revelando una Lucía más fuerte y real, con una luz interior que brillaba intensamente. «Lo hice», exclamó, sintiendo una oleada de energía recorrer su ser. Los amigos se unieron en un abrazo, sintiendo la conexión que los unía y la fuerza de sus verdades compartidas. La sombra observó la escena, su expresión ahora más suave. Han enfrentado sus demonios y han liberado sus cargas. Ahora, es momento de cerrar el portal. Con el grupo reunido, la sombra levantó la mano, y la atmósfera en el porón comenzó a cambiar. La luz se intensificó, envolviendo a cada uno de ellos. La esencia del lugar, una mezcla de miedo y poder, comenzó a disiparse, transformándose en una energía de paz y unidad. «Recuerden, la verdad los liberará», dijo la sombra. «Y ahora, podrán llevar esa verdad al mundo exterior». El grupo sintió que el poder del lugar se desvanecía, y con cada paso hacia adelante, la sombra se fue disolviendo en la luz, dejándolos libres de su influencia. Con el portal cerrado y la sombra finalmente disuelta, el grupo se encontró de pie en el porón, ahora iluminado por una luz cálida y reconfortante. Las paredes, antes amenazadoras, parecían llenas de vida, reflejando el viaje que habían realizado juntos. Cada uno de ellos sintió una mezcla de alivio y renovada energía. «Lo hicimos», dijo Lucas, sonriendo a sus amigos. «Hemos enfrentado nuestros miedos y hemos aprendido a aceptarnos tal como somos». Ana, aún con lágrimas en los ojos, asintió. «Nunca pensé que sería capaz de ver mi verdad. Pero ahora me siento más fuerte». Carlos agregó, «Ahora entiendo que mis debilidades no me definen. Somos un grupo de guerreros que ha luchado y ha salido victorioso». Lucía sonrió, sintiendo una nueva luz dentro de ella. «Y hemos aprendido que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Debemos llevar esta lección con nosotros». Mientras hablaban, comenzaron a caminar hacia la salida del porón. A medida que se acercaban, una puerta mágica se abrió, revelando el bosque donde todo había comenzado. El aire era fresco y puro, lleno de posibilidades. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, mirando hacia el horizonte. «Debemos compartir nuestras experiencias», respondió Lucas. «Lo que hemos aprendido puede ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos y encontrar su verdad». Decidieron que utilizarían sus voces y sus historias para inspirar a otros, creando un espacio donde la autenticidad y la aceptación fueran celebradas. Sabían que su viaje no había terminado,
sino que era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras caminaban juntos, sintieron que la conexión entre ellos se había profundizado. Habían enfrentado sus demonios y salido más fuertes, listos para enfrentar el mundo. Al salir del bosque, se dieron cuenta de que la luna brillaba intensamente en el cielo estrellado. La luz de la luna les recordó que, aunque el viaje fue difícil, siempre había esperanza y belleza en la oscuridad. Siempre recordaré este momento, dijo Carlos. Es un recordatorio de que la lucha puede ser intensa, pero también puede llevar a la libertad. Y cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia historia, añadió Ana. A partir de hoy, viviremos nuestras vidas auténticamente. Mientras se alejaban del bosque, el grupo se sintió ligero y libre, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera presentar. Juntos, no solo habían encontrado sus verdades, sino que también se habían convertido en faros de luz para otros que todavía luchaban en la oscuridad. La historia de su lucha sería contada, y su legado viviría a través de aquellos a quienes inspiraron. Con sus corazones llenos de esperanza, el grupo dio un paso hacia un nuevo comienzo, sabiendo que la verdadera fuerza reside en la autenticidad y el amor compartido.